Paro. No. Sí, eso sí pueden apagar su micrófono si no van a hablar para que evitar los sonidos innecesarios, ¿no? Entonces, a ver, vamos a... En pocas palabras, Michelle, te lo hocico. Entonces, P53 es una proteína que se encarga de regular o ver que el ADN, el genoma de las células huéspedes estén bien. Entonces, P53 lo que va a hacer es detectar el daño al DNA. Y una vez que detecta el daño al DNA, va a reclutar las proteínas necesarias para su reparación. No sé si lo vean alguna vez en alguna materia de reparación del DNA, pero hay varias vías de reparación, ¿no? Entonces, una vez que la proteína, o más bien una vez que el VPH infecta a la célula huésped, va a unirse a P53 y a partir de la unión a P53 va a promover que P53 se ubiquitine. Habíamos dicho que la ubiquitina es una proteína que es como una bandera, va a marcar a proteínas que van a degradarse y mediante la ubiquitinación de P53, P53 es reconocida por el proteasoma y se degrada, y así es como se inhibe la apoptosis, ¿no? Si no está P53 no se puede censar el daño y por consiguiente la célula pues tiene errores, ¿no? Hola, Chin. Ahora, profe. ¿Y cómo funciona entonces E7 en el cáncer? ¿Alguien que no sea Alejandro me lo quiere decir? ¿O por dedocracia? A ver, y Chin, Mande. ¿cómo E7 produce cáncer? E7 de Se VPH. supone que se une con otra proteína, no me acuerdo cuál es, creo que es la 2 o GP. El hecho es que se unen para, no sé, no me acuerdo si para volver inmortales a las células, algo así, no Sí, recuerdo. va por ese lado. Sí. Va por ese lado. Entonces, no. Es Normalmente dentro de cuando, la célula se encuentra unido una proteína que se llama PRB o RB, proteína RB, ajá, y RB se une con un factor transcripcional que se llama E2F. Entonces, normalmente se encuentran esas dos proteínas, no forman un dímero. Eso se llama dímero cuando dos proteínas están unidas. Entonces, digamos que este es PRB, la proteína RB y este es E2F, ¿no? Están unidos. Cuando VPH infecta la célula huésped, E7 va a separar a esas proteínas y va a reclutar a CRB. Entonces E2F queda solo, ¿no? E2F queda solo, viaja al núcleo y así es como se activa la expresión de genes. Entonces, generalmente se activan o se desregulan genes involucrados al ciclo celular, por lo cual va a haber una proliferación bastante aumentada y por consiguiente la célula va a ser inmortal, ¿no? Entonces, por un lado, E6 produce la inhibición de la apoptosis, mientras que por otro lado E7 va a promover la proliferación, por lo cual la célula va a dividirse mucho. Entonces, VPH es un virus que forma parte de la clase 1 de Baltimore, y la clase 1 de Baltimore, ¿qué tipo de genoma tiene? Culebro. ¿Dónde, ¿Qué tipo profe? de genoma tiene la clase 1 de Baltimore? No me acuerdo, profe. es DNA Esa, de cadena doble. DNA de doble cadena, ¿no? Entonces, el primer tipo de genoma es DNA de doble cadena, y VPH lo tiene, adenovirus también lo tiene. Entonces, ahora vamos a empezar a ver adenovirus, ¿no? A ver, ¿ya puedo cambiar? Ya, ¿verdad? Por ejemplo, en mi pantalla, ¿se ven a ustedes hasta arriba o ven toda la diapositiva? Se ve toda la diapositiva. Ah, bueno, no se ven ustedes hasta arriba, o sea, se ve que dice hasta arriba. Ok. Entonces, adenovirus, como lo ven en la diapositiva, tiene esta estructura, ¿no? Como les decía, los virus que estamos viendo hasta este momento, todos corresponden a la clase 1 de Baltimore,
por lo que adenovirus tiene DNA de doble cadena. Su genoma es DNA de doble cadena, no tiene envoltura, por lo cual es un virus desnudo, ¿no? Recordemos que la envoltura está... Recordemos que la envoltura en un virus envuelto se encuentra alrededor de esa estructura que, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? A la unión del genoma con la cápside, ¿cómo se llama? ¿Es la nucleocápside? Nucleocápside, ¿no? Entonces, adenovirus pertenece a la clase 1 de Baltimore, no tiene envoltura, por lo cual es un virus desnudo, su tamaño es de 70 a 90 nanómetros, si ven no es tan grande, no es tan pequeño tampoco, tiene una cápside que está formada por 252 captómeros, dentro de los que se encuentran 240 exones y 12 pentones. Entonces, recordemos que un captómero es como una parte de la cápside, ¿no? Son proteínas, está formado por proteínas específicas de cada uno de los virus y esto va a formar la cápside. Una vez que la cápside está formada y se une al genoma, se va a formar la nucleocápside, ¿no? Entonces tiene un genoma de ADN de doble cadena, tiene un genoma de ADN de doble cadena, que es lineal, es no segmentado, y tiene entre 30 y 45.5 kilopares de base. ¿Qué quiere decir? 30.000 o 45.500 pares de base. Si ven, es un genoma pequeño, ¿no? Hay genomas más grandes, este es pequeño. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una pregunta. ¿Este virus tiene algún peso? ¿Ese qué? Ajá. 30. Entonces, 30 es de 30 a 45.5. Porque estaba leyendo, bueno, es que estaba haciendo mi tarea, y estaba leyendo que variaba mucho su peso dependiendo de qué tipo de adenovirus era. Sí, hay cambios bastante marcados entre los tipos de cada uno de los virus. Eso es muy normal. Entonces, generalmente está entre 30 a 45 kilopares de base. Entonces, el tamaño es bastante, ¿no? Por ejemplo, son 15.500 pares de base. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Alejandro, Culebro, Cristín, Nolasco, Linet, Nacho y Edwin, que entra y sale. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, Lourdes, habla. Sí, yo había encontrado que el diámetro era de 60 a 90, o sea, no sería mucho la diferencia, o sea, no importaría que aquí lo tenga usted en 70 y lo haya encontrado yo en 60, digo, por una pregunta de examen. Es que si ves el valor, nunca va a ser, por ejemplo, nunca un adenovirus va a medir siempre 60, sino dependiendo la partícula viral, es el tamaño que tiene. Entonces, siempre vas a encontrar así, ¿no? Por ejemplo, aquí son 20, 30 nanómetros de diferencia. Entonces, siempre va a haber un rango. Entonces, no afecta si es 60 o 90, porque puede estar entre ese rango. Bueno, gracias. Y nada. ¿La puedo cambiar? Entonces, ninguna duda, ¿seguros? No le cambie, espere. Ok. Déjeme copiar 5 segundos. Ya. Edwin, ¿por qué entras y sales? Sorry, el internet. Bye. Nacho, ¿está vivo o nada más prendió su computadora y puso el Zoom y ya? Ando durmiendo, profe, espérese los tranquilos. Está en el laboratorio estatal ahorita, procesando muestras. Ya lo respondí, profe. A ver. Falta Uriel, ¿no? Pero me dijo que había problemas de conexión en su rancho. No, en el rancho de Uriel se va la luz, se va todo. Eso me escribió ese rato.
Falta Sheila, pero Sheila creo que sí, ya está de vacaciones, ¿no? Otra vez. Sheila sigue de vacaciones, no, no importa, hombre. ¿Quién Hay, más hay, falta? hay bloqueo, creo. Bloqueo. A ver. Net está, Michelle está, Sheila. Ah, falta Brian. También, ¿no? Brian no puede. Ando ¿No? trabajando. Está en la tienda. Está en la tienda. A ver. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta estructura? ¿Sí se ve mi puntero? ¿Cuál, profe? ¿Ven mi puntero? Sí, sí se ve. ¿Cómo se llama esta estructura que estoy señalando? Que esta Chácale. tiene 6, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Capsómeros. No, esto. Son las proteínas de Capsómero unión. sería una bolita, ¿no? Un capsómero es una bolita que forma la cápside. Entonces, ¿esto cómo se llama? Ah, son los receptores, ¿no? Pero tiene un nombre. Bueno, no es un receptor porque el receptor no está en el virus, sino que está en la célula huésped. Ah, cierto. Proteínas de unión. Proteínas de unión son proteínas de cápside, pero forma una estructura que se llama espícula. Entonces, la espícula va a tener proteína, o va a tener la proteína que es reconocida por el receptor de la célula. Y recordemos que ese fenómeno, ¿cómo se llama? Cuando la proteína viral se une al receptor. Linet, ¿cómo se llama ese proceso? Está silenciada, Linet. Ni estaba hablando, que dice. Linet. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué pasó? Ni a de saber prender el micrófono, profe. ¿Qué? Mírela, se está Sí. riendo. Aunque bueno sea di nada, güey. Aunque sea di no sé, güey. Qué bueno que es tu amiga, ¿eh? Y mira, Ya Nacho escuché eso, escribió que como está en el laboratorio estatal. Lo supuse. Y si quieren ir al baño, pueden ir al baño, ¿no? Sin problema, no tengo que darles permiso. Vas al baño y regresas con tus papas y todo el pedo. Muy normal en ustedes, ¿no? Entonces, a ver, Edwin, ¿cómo se llama el proceso en donde la proteína viral se une al receptor celular? No lo encuentro en mis apuntes. No, pues eso es aquí. Poco. Estoy mintiendo mis a ver. Se lo quedo debiendo en este momento. ¿Adherencia no le suena? ¿Adherencia viral o absorción? Yo dije adhesión, ¿no? Es que no te escuché. Entonces es adhesión, adherencia o absorción. Recordemos que ese es un paso crucial, ¿no? Si no hay adherencia, no hay ciclo replicativo. ¿Ahora sí lo puedo cambiar? Ya. Muy bien. Entonces aquí observamos la estructura o un esquema de cómo se organizan las proteínas de adenovirus para formar la partícula viral, ¿no? Tenemos proteínas de exón, tenemos proteínas o tiene proteínas proteasas, tiene el genoma, que es de DNA de doble cadena, tiene proteínas terminales, que están expresadas aquí en un cuadrito, y solo tiene dos proteínas terminales, ¿no? Que se unen al genoma. Recordemos que el genoma es, ahí díganle a bueno, no se está explicando ahorita Vidal, que no hay problema con su internet. Entonces, tenemos proteínas exones, tenemos proteasas, tenemos DNA,
que es el genoma del virus, perdón, tenemos proteínas terminales que se van a unir al DNA y van a protegerlo. Tenemos proteínas 3A, proteína 5, proteína 6, proteína 7, proteína 8, proteína 9. Tenemos proteínas pentónicas y tenemos proteínas de la fibra. Las proteínas de la fibra se van a colocar dentro de la espícula. Dentro de la espícula. Entonces la fibra va a formar las espículas. La base del pentón va a estar en la base de la espícula. El exón pues va a estar en toda la cápside. Y hay varias proteínas que forman parte de la cápside, ¿no? Como la proteína 3A, que observamos aquí. También está la proteína 9, que se asocia a la cápside. La proteína 8, que se asocia a la cápside. Pero, por ejemplo, la proteína 6 también se asocia a la cápside, pero si bien aquí la proteína 5 está asociada más al genoma del virus. Y la proteína 7 también se asocia al genoma. Entonces, podríamos decir hasta este punto que las proteínas que forman parte de la cápside son el exón, la proteína terminal, perdón, el exón, es la proteína 3A, la proteína 6, la proteína 8 y la proteína 9. Y también la proteína de la base del genoma. Entonces, estas se asocian a la cápside y las que se asocian al genoma es la proteína terminal, que se observa aquí en el rectángulo negro. Está también la proteasa que se asocia al genoma, la proteína 5 que se asocia al genoma y la proteína 7 que también se asocia al genoma, que se ve esquematizada aquí. Entonces, si ven, tiene varias proteínas este virus, ¿no? Ahorita vamos a ver en la otra diapositiva cómo o qué funciones tiene cada una de estas proteínas. ¿Alguna duda hasta este punto? Ay, perdón. Profe, la pregunta que subió en el class, ¿hasta qué hora tenemos para contestarla? Hasta mañana si quieren. Ok. Mañana a mediodía. Y yo ya me estaré contestando. ¿Perdón? Y yo que ya la contesté. Sí, de hecho ya varios lo contestaron. Es que como no puso tiempo ni nada. No, pero hasta mañana a mediodía, pues. ¿Vamos a salir temprano hoy? Sí, no creo que tardemos más con eso, mucho con esto. Bebés, profe. Es jueves. Ahí en su casa. Pues sí, por eso le estoy preguntando. Una peda casera con los roomies, que son mis papás. Ok. Vamos a hacer una peda virtual. No, no se puede. Acuérdense que ahí le ¿Cómo hice. de que no? ¿Cómo de que no? Es más, No sácala. mientras estoy grabando. No mientras estoy grabando mi clase. Sí es cierto, ahí dice recording, amigos. Era broma, profe. No se ¿Ya lo puedo crean. cambiar?
Not yet. Ya. Samani ya, entonces. Los demás lo aprueban, cambiarlo. Ya. Ya. Le, profe. Échale. Muy bien. Entonces aquí les presento una tabla en donde están las funciones de cada una de las proteínas, ¿no? La proteína de adenovirus 2 es conocida como monómero, está mal escrito, monómero de exón, y es una proteína estructural, ¿no? Recordemos que las proteínas estructurales forman parte de la cápside, entonces dan forma a la partícula viral. La proteína 3 es la base del pentón, y la proteína 3A está asociada a la base del pentón, y esa está involucrada a penetración. Entonces, penetración o adherencia. La proteína 4 forma parte de la fibra y se une a, o la función que tiene es unión a receptor. Entonces, la proteína 4, recordemos que está en la fibra, forma estículas y está involucrada a la unión al receptor, y también está involucrada a la hemoaglutinación. Recordemos que la hemoaglutinación es un proceso en el cual las proteínas virales van a tener la capacidad de unirse a eritrocitos y va a aglutinar. Entonces, hemoaglutinación. La proteína de adenovirus 5 es una proteína que está en el núcleo, o también es llamada proteína core, y se asocia con el genoma, que es de DNA, y también se asocia con la base del pentón, y es similar a una histona, ¿no? Tiene función similar a histona y al empaquetamiento del genoma. ¿Alguien sabe qué es una histona? A ver, ¿a quién le preguntaré? ¿Vidal? ¿Está ahí? ¿Puedes repetir, profe? ¿Qué es una histona? Profe, yo tengo una duda. Pues son proteínas, ¿no? Ajá. Ahorita es, espera un momento. Son Que proteínas tienen que hacen un peso, una baja masa muscular. molecular. Ah, molecular, ¿Qué perdón. función tiene una histona? Que forman la cromatina junto con el ADN. Ujú, exacto. A ver, digamos, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, esto es sería una histona, digamos, esto sería una histona. Entonces, 8 Ajá. histonas van a formar un octámero, y el ADN se va a enrollar se va a enrollar alrededor del nucleosoma y va a formar el nucleosoma. Otra vez, una histona es una proteína, se forman o se unen 8 histonas, va a formar un octámero. El ADN va a dar 2 vueltas en ese octámero y va a formar lo que se llama nucleosoma. El nucleosoma es el encargado de empaquetar el genoma de las células eucariotas, pero el virus lo que va a hacer es robar histonas de las células huésped y va a funcionar para empaquetar su propio genoma. Entonces, si ven, esta proteína tiene funciones similares a histonas, no es una histona, pero funciona como una histona. Está la proteína 6, que es un polipéptido menor exón, que está involucrado con la estabilización y el ensamblaje de las partículas virales. Y la proteína 7 tiene funciones similares a la proteína 5 porque es similar a histona, ¿no? Va a estar involucrada en el empaquetamiento del genoma. La proteína 8 es un polipéptido menor que, aunque no es una histona como tal, va a tener funciones similares a histona. Entonces, como tal no es una histona, pero funciona como si fuera una histona. O sea, empaquetar, se enrolla, el ADN se enrolla alrededor de esas proteínas y se empaqueta. La proteína 8 y la proteína 9 son polipéptidos menores exones
y están involucradas, igual que la proteína 6, a estabilización y ensamblaje de partículas virales. Y por último tenemos a la proteína TP, que es una proteína terminal del genoma y se va a unir a los extremos del genoma, ¿no? Digamos que este es el genoma de adenovirus, va a tener una proteína TP aquí, otra proteína TP aquí, y esas proteínas van a ser importantes porque van a regular la replicación del genoma para que pueda producir muchas copias y pueda producir más partículas virales. ¿Alguna duda? Entonces, si ven, la única proteína estructural es la proteína 2. Todas las otras proteínas son proteínas no estructurales que sirven para el funcionamiento de la partícula viral. Dijo que eran no estructurales. Ajá. Solo la proteína 2 es estructural. De la proteína 3 a la proteína TP son no estructurales. Gracias. De nada. ¿Cuáles dijo que no eran estructurales? De la 3 a Todas, la... de la 3 a la TP. a la- Todos Profe, menos la 2. en la proteína 7, ¿por qué dice, o sea, similar a historia, pero a qué se refiere? Es que es Es histona. lo que yo pregunté. Ah, Es histona, perdón. Entonces es lo mismo que esto, pero... Ah, mira, por eso no lo entendía. Sí, entonces la proteína 5 y la proteína 7 son similares a histonas, ¿no? Como tal no son histonas, pero funcionan como si fuera histona. ¿Qué dijo Perdón, que se Culebra, no te formaban? entendí. ¿Qué dijo que se formaban cuando se unían dos exonas? ¿Perdón? Ajá, ¿qué dijo que se formaban cuando se unían dos exonas? Algo así. No, 8 histonas. Con 8 razón dije, pero histonas, ¿por qué? 2 vueltas de ADN. Es que no lo he escuchado. Entonces, 8 histonas, 2 vueltas. Por ejemplo, digamos, aquí son 8 histonas, digamos, ¿no? Ajá. 8 histonas, es un octámero. Entonces, el ADN va a dar 2 vueltas y eso se denomina nucleosoma, que es 8 histonas, el ADN y está involucrado en el empaquetamiento de- del genoma, pero eso es solo en células eucariotas. Ok. ¿Tienes alguna duda sobre las funciones de esas proteínas? Sí, profe, una preguntota. En caso de que no exista o no haya o alguna mutación en la proteína TP, ¿qué pasa con la replicación del genoma? No se lleva a cabo. Si no funciona TP, no se lleva a cabo la replicación del genoma. Entonces, ese podría ser un blanco para un fármaco. Gracias. Nada. Yo tengo otra pregunta. ¿Este virus es específica, o sea, le da específicamente a un tipo de personas? Como, bueno, es que en la pregunta que había dicho, cuando estaba checando información, o sea, leí que le daba, creo que le da específicamente a los niños de cierta edad, no sé si. No necesariamente, hay un cuadro bastante amplio de edades o de personas que pueden infectarse. No necesariamente es. Ok, gracias. Nada. Se ríe Michelle. El que solo se ríe de sus mañas se acuerda. De hecho.
una pregunta. ¿Sí? ¿Nuestro famoso COVID-19 es un adenovirus? No, es un coronavirus. Sí. ¿Entra dentro de esa clasificación? ¿No? Adenovirus entra dentro de la clase 1, que es DNA de doble cadena, pero coronavirus es clase 4. Es RNA, cadena sencilla, probabilidad positiva. Entonces no tienen la misma clase de genoma. ¿Ya lo puedo cambiar? Ya. ¿Ya está, mami? Muy bien. Entonces aquí les presento los tipos de adenovirus que existen, ¿no? Está la especie A, que está formada por los serotipos 12, 18, 31, y tiene un alto potencial oncogénico en roedores, ¿no? No se sabe exactamente si en humanos, pero sí en roedores, por alto riesgo oncogénico. El porcentaje de guaninas y citocinas es de 48-49%. En rhesus no produce aglutinación, y en ratas puede que sí, puede que no. La longitud de la fibra es de 28-31 nanómetros, es grandecito, ¿no? Y ese está involucrado a infecciones gastrointestinales. La subespecie B1 está formada por serotipos 3, 7, 16, 21, 50 y tiene un potencial oncogénico débil, o sea, casi no produce cáncer. Obtiene de 50 a 52% de porcentaje de guaninas citocinas. En rhesus sí produce inmaglutinación, pero en rata no. La longitud de la fibra de 9 a 11 nanómetros y está involucrada a infecciones respiratorias y de miocardio. ¿Ibas a decir algo, Clebro? Entonces, la subespecie B2 está formada por los serotipos 11, 14, 34, 35 y al igual que B1 tiene débil potencial oncogénico, tiene 50-52% de guanina citocina. Hemalutinación en rhesus es positivo y negativo en ratas, que al igual que B1, la fibra mide de 9 a 11, y ven aquí está involucrado a cistitis hemorrágica, enfermedad diseminada y también persistencia en riñón. Entonces, la subespecie A está involucrada más que nada a cuadros diarreicos, problemas gastrointestinales, de 1 a enfermedades respiratorias y enfermedades de miocardio. A B2, más que nada, enfermedades o infecciones en vejiga, en riñón. La subespecie C, lo que está formada por serotipos 1, 2, 5, 6, no tiene ningún potencial oncogénico, tiene de 57 a 59% de guanina citocina, la aglutinación en rhesus negativo y en ratas positivo o negativo, dependiendo. La fibra mide de 23 a 31 nanómetros. Y si ven, aquí produce cuadros respiratorios, cuadros de conjuntivitis, enfermedad diseminada y también persistencia en tejido linfoide. En la especie D está formada por serotipo 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, al 30, 32, 33, 36, 37, 39, 38, 39, 42 a 49, 51. No tiene ningún potencial cancerígeno oncogénico, 58% de guanina citocina
una aglutinación en resus, positivo o negativo, y tiene una aglutinación positiva en ratas de 12 a 13 nanómetros mide la fibra, que está involucrada con queratoconjuntivitis. La especie E está formada únicamente por el serotipo 4, no tiene potencial cancerígeno, tiene de 57 a 61% de guanina citosina. En resus es negativa la aglutinación, en ratas positivo o negativo. La fibra mide 17 nanómetros y está involucrada igual a cuadros respiratorios y cuadros de conjuntivitis. F, la subespecie F está formada por el serotipo 4041, no tiene potencial cancerígeno, tiene de 56 a 59 porcentaje de guanina citosina. En resus la aglutinación es negativa, en rata positiva o negativa. La fibra mide aproximadamente 29 nanómetros y está involucrada a gastrocolitis, y el G está formado por el serotipo 52. No hay registros de que tenga potencial cancerígeno, no se sabe qué porcentaje de guanina citosina tiene, no se sabe nada de la aglutinación, no se sabe cuánto mide la fibra y también está involucrado en gastroenteritis. Entonces, si ven, adenovirus está involucrado a procesos de gastrointestinales, respiratorios, de corazón, de riñón, de vejiga, conjuntivitis, y básicamente, esos son los cuadros, ¿no? Entonces, dependiendo en dónde se encuentra el adenovirus, es la sintomatología que va a producir, ¿no? Si está en el sistema gastrointestinal, va a producir generalmente diarreas. Si está en aparato respiratorio, va a producir básicamente tos, dificultad de respirar. En miocarditis puede producir también cuadros de enfermedades no miocardia, ¿no? Puede producir arritmias cardíacas. Si está, por ejemplo, B2, que infecta a vejiga y a riñón, pues va a producir infecciones de vías urinarias. Y, por ejemplo, la C o la D y la E van a producir conjuntivitis, ¿no? Entonces va a producir daño o procesos oculares. ¿Alguna duda sobre esto? Para el examen, profe, ¿será necesario aprendernos todo o algo en específico? Por ejemplo, yo no pregunto sintomatología y serotipos. Lo que más me interesa, por ejemplo, qué función tienen las proteínas del virus, qué método de diagnóstico se puede utilizar, el ciclo replicativo, eso sí es importante que lo sepan. Pero estos serotipos, no. Tengo una duda, ¿a qué se refiere con porcentaje de guanina citosina? Está registrado qué tanta cantidad de guanina citosina tiene los genomas. Entonces, no sé si ustedes se los dije, pero, por ejemplo, ¿saben cómo o cuántos puentes de hidrógeno se forman entre guanina y citosina en el DNA? ¿Alguien sabe? ¿No lo han visto en genética? ¿Cuál, profe? La guanina y citosina, ¿cómo se unen? Sí. ¿Cómo se une? ¿O mediante qué se une guanina y citosina en el genoma, en el ADN? Sí saben que son los puentes de hidrógeno, ¿no? Entonces digamos que esa es una guanina, esa es una citosina. Entonces por 3 puentes de hidrógeno se unen y pues es más fuerte la unión, ¿no? Porque entre adenina y timina se producen solo 2 puentes de hidrógeno. Entonces, el conocimiento
del porcentaje de guaninas y citocinas es importante para saber la estabilidad que tiene el genoma. Entonces, básicamente es que tanta cantidad de guaninas y citocinas tiene el genoma. Entre más guaninas y citocinas, más estable el genoma. Entre menos guaninas y citocinas, menor estabilidad de genoma. Entonces, esto desde mi punto de vista no es tan importante. Pues es importante, pero no tan importante. ¿Ya lo puedo cambiar? Ya. ¿Ya? Ya. Bueno. Entonces, por ejemplo, eso sí es importante que lo sepan, ¿no? ¿Cuál creen que sea el primer paso de ciclo de replicación de adenovirus o de cualquier virus? ¿No? ¿No? Profe, tengo una duda. ¿Nos va a pasar las diapos? Puede que sí. Ah, ¿cómo que puede? Puede. Mándelas, profe. Sí, profe. Ahí vemos, ahí vemos. No, diga de una vez, sino para que no dibuje. Este está en el libro que les pasé. Esa imagen. Ah, pero es que En buscar el el libro es libro. más difícil. Sí, la neta sí, profe. Es que el día del examen no me va a dar tiempo, busqué en el libro, pues. No, ese está en el libro. Este. Profe, ¿qué había preguntado, perdón? ¿Cuál es el primer paso de una infección viral? En ese libro está esa imagen. Busquen en la página 311, creo. Y ahí está. Pues lo que ya había dicho, ¿no? De fijación, adherencia o absorción. Adherencia, ¿no? Entonces, ¿qué proteína de este virus está involucrada en el reconocimiento del receptor? Había dicho la de la fibra, ¿no? Que es la proteína 4, si no mal recuerdo. La proteína 4 forma parte de la fibra. Entonces, la proteína 4 es la que está involucrada en reconocer el receptor, ¿no? La proteína 4 se une al receptor, produce la adherencia del virus y así es como se lleva a cabo la endocitosis. Entonces, si ven esta imagen, aquí ocurre eso, ¿no? Básicamente el reconocimiento de la proteína de la fibra al receptor de la célula, se lleva a cabo una endocitosis que es mediada por clatrina. Esto que está aquí
en gris más oscuro quiere decir que es, perdón, la envoltura nuclear. Esto es el núcleo, esto es el citoplasma. Entonces, esto es el núcleo. Entonces, ocurre la endocitosis, se queda la partícula viral libre dentro del citoplasma y eso se va a introducir al núcleo, ¿no? Queda libre el DNA del virus y se lleva a cabo la síntesis de un ARN mensajero temprano, se va a producir proteína. El DNA va a servir como molde para producir el RNA mensajero, ¿no? Una vez que se sintetiza el RNA mensajero, ese RNA mensajero se exporta hacia el citoplasma, se produce la síntesis de proteínas que son tempranas, ¿no? Las proteínas tempranas son las proteínas no estructurales. Dentro del núcleo se lleva a cabo la modulación de un ciclo celular, bloqueo de apoptosis, y va a haber cese de transporte del RNA de la célula huésped dentro del núcleo, igual va a producirse la replicación del DNA y va a haber también la síntesis de un RNA tardío, de un RNA mensajero tardío que va a producir proteínas tardías. Entonces, por un lado, se lleva a cabo la síntesis de RNA mensajero que produce proteínas tempranas y por otro lado se va a producir un RNM tardío que va a producir proteínas tardías. Una vez que las proteínas tardías, que son proteínas estructurales, están sintetizadas, estas se introducen al núcleo, se unen con el genoma que ha sido sintetizado y se lleva el ensamblaje del virus dentro del núcleo. Una vez que la proteína, o más bien que la partícula viral esté ensamblada dentro del núcleo, sale hacia el citoplasma y de ahí sale de la célula. ¿No se quedó un poco claro o está medio confuso? La cara de Nolasco. Entonces, otra vez. Se lleva a cabo el reconocimiento de la célula, perdón, de la proteína de la fibra por el receptor de la célula. Ocurre endocitosis, que es mediada por latrina. Se lleva a cabo la liberación de la partícula viral y posteriormente el DNA del virus o el genoma del virus queda libre dentro del núcleo, ¿no? Una vez que el DNA del virus está dentro del núcleo, se sintetiza primero un RNA mensajero temprano que va a producir proteínas tempranas. Recordemos que las proteínas tempranas son proteínas no estructurales. A la par se va a llevar a cabo la síntesis de nuevos genomas, ¿no? Para que tenga más copias de genoma y se pueda producir más partículas virales. Entonces se sintetiza posteriormente el RNA mensajero tardío, que va a producir proteínas tardías que generalmente son proteínas que forman parte de la cápsula. Entonces, las proteínas tardías se introducen al núcleo de la célula, se unen con el genoma que se ha replicado y se lleva a cabo el ensamblaje de las partículas para formar partículas virales otra vez maduras, ¿no? Una vez que se lleva a cabo el ensamblaje de las partículas virales de adenovirus dentro del núcleo, estas partículas, salen del núcleo y después salen de la célula para que se lleve a cabo la infección de otras células por estas partículas virales que se han formado dentro de esta célula web. ¿Me quedó un poco más claro? Entonces, ¿alguna duda? Si les pongo en el examen, explique detalladamente el ciclo de replicación de adenovirus, ¿lo van a poner? Profe, pero es que en el examen es otra cosa. No, profe, así tal cual no vamos a poder. En el examen le voy a poner como la vez pasada, no me da tiempo contestar. Puro drama. Puro drama.
Entonces, las proteínas tempranas, ¿para qué sirven? ¿Aquí, profe? Las proteínas tempranas, ¿para qué sirven? ¿Qué función tienen las proteínas tempranas? De silencio, todo lo que da, ¿no? ¿Por qué le digo que no entendí? Las proteínas tempranas normalmente son necesarias para la replicación del ácido nucleico, me parece. Ajá. Sí. Entonces, una proteína tardía es una proteína estructural, ¿no? Forma parte de la partícula o forma parte del virus. Y las proteínas tempranas forman parte, o más bien, son necesarias para la replicación. Entonces, las proteínas tardías forman parte de la cápsula y las proteínas tempranas son importantes para la replicación del virus. Generalmente son enzimas, proteínas que permiten la replicación del genoma y para que se lleve a cabo el ciclo replicativo, ¿no? Ya casi terminamos. Unos 10 minutos más y ya. Entonces, ¿cuál sería la función de las proteínas tardías? Formar el captómero, o más bien formar la cápsula. Entonces, en este caso, las proteínas tardías de adenovirus únicamente es la proteína 2. Ahí está, ¿perdón? La proteína 2 forma parte, o más bien es una proteína estructural que forma parte de la cápsula. ¿Alguna duda sobre el ciclo replicativo? ¿No? Para que lo cambie. Ahorita no, en el examen. Always el examen, ¿no? ¿Ya lo puedo cambiar? Me da miedo decir que sí, pero tampoco quiero decir que no. Ok. Déjenme tomarle una foto y lo cambio porque no terminé de dibujar. Sí, no hay problema. Tú échale. ¿Perdón? Es que creo que Lulu tiene activo su micrófono. Ah, ya. Ya puede cambiarlo. Ya, ahorita voy un momento. Voy. ¿Qué hicieron con mi perro? Yo aquí tengo 4, profe. De milagro no están ladrando. Yo tengo Yo tengo 7 y uno. Milagro está nadando. Un perro.
Pregunta fuera de, Ujú. ¿todos los jueves vamos a tener clases en vivo? Sí, lo más seguro. Por eso tenemos 2 horas. Los viernes, profe. ¿El viernes? Y todos con su chela. Ay, no, qué horror. Güey, ¿qué parte de recording? No entiendo. Está grabando esto. Ahí me pone un pitido, profe. Un carro, ¿no? Profe, ya. Vamos a echar unas pi. Ah. Ahí edita el video, ¿no? Para que no salgan esas palabras. Ok. También ¿La me puedo pone cambiar? un emoji en la cara, porfa. Ah. Vale. Entonces, el diagnóstico para Ponete sticker. adenovirus, básicamente ELISA. Yo creo que ya más o menos vieron en qué funciona ELISA, ¿no? Se utilizan varios anticuerpos y se observa una coloración. Entonces, una coloración más oscura quiere decir ¿La imagen que se positivo. ve es el diagnóstico o qué es? Ajá. O sea, ese es el ¿Sí? fundamento de ELISA. Ah, ELISA. ok. Se utiliza un anticuerpo monoclonal. Se va a producir aquí, o se va a tomar una muestra del paciente. Si hay virus, el virus se une al anticuerpo monoclonal. Posteriormente se utiliza otro anticuerpo que tiene un conjugado y ese es el que reacciona, ¿no? Reacciona y va a producir un color. Entonces, si hay virus, va a haber color, y si no hay virus, pues este anticuerpo no puede unirse y no hay color. Entonces, mediante ELISA, si lleva a cabo el diagnóstico de este virus, también se puede llevar por PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Y aquí es el fundamento de la PCR, ¿no? Si quieren lo regreso, pero no nos pónganle diagnóstico por ELISA y por PCR. Sí, tantito, estoy copiando. No pasa nada. Sale una screenshot a la pantalla, güey. No, porque luego no lo voy a revisar tampoco. Igualito la Totalmente. foto del pizarrón. Por eso mejor copio, le digo que tantito, porque si no, porque si alguien nos pasara las diapositivas, Sí, ¿verdad? Qué ¿Cómo, triste profe? la No lo va vida. a pasar. Qué triste la vida, ¿verdad? ¿Por qué no nos va a pasar, profe? Ahí vemos, ahí vemos. En veces la vida no es como uno quiere. Totalmente. A veces la vida es dura. Eres madura la verdura. Tenías que decirlo, pendeja. Y me tardé en desmutearme. Presiona la barra despacio, güey, más rápido. ¡Ah, la bestia! ¡Qué hacks! ¿Alguien me puede decir cuál es el fundamento de la PCR? Prueba rápida, corta. No. ¿Cuál es el fundamento de la PCR? ¿Qué hace la PCR? Les pongo la imagen. Lo que hace la PCR es producir varias cantidades o copias de segmentos de ADN muy pequeños. Dependiendo, puede ser pequeño, puede ser grande, dependiendo de los cebadores que se usen, ¿no? Habíamos visto que en la replicación, una proteína que se llama primasa va a producir cebadores, ¿no? Entonces se puede producir cebadores sintéticos de un gen específico, en este caso de adenovirus, por ejemplo, digamos la fibra 4, son la proteína 4 que forma parte de la fibra. Entonces, primero ocurre un proceso de desnaturalización a 95 grados por lo general, que lo que va a hacer, como ven en la imagen, es separar las cadenas de ADN, ¿no? Una vez que las cadenas están separadas, se van a unir los cebadores
y se va a llevar a cabo la síntesis de la complementaria de el DNA, y eso es solo de un fragmento de ADN, ¿no? Puede ser de 100 pares de bases, de 200 pares de bases, de 500, de 1000, de lo que ustedes quieran, pero solo va a producir copias de ese segmento, ¿no? No va a producir copias de otro segmento. Entonces, una vez que se lleva a cabo varios ciclos, y bueno, aquí está 1, 2, 3, muchos ciclos, es cuando ocurre la producción de grandes cantidades de ese segmento, y es lo que se puede ver en un gel de agarose. Entonces, el diagnóstico de adenovirus puede ser por PCR y por ELISA. De casi todos los virus, es ese el método diagnóstico, ¿no? ¿Alguna duda? Entonces lo que hace el PCR es producir varias copias del ADN en específico para estudiarlo. Pero solo de un fragmento, no de todo. Entonces va a producir muchas copias, y eso va a hacer que se pueda observar en un gel de agarosa, y se puede observar. Ya les mostré una imagen de cómo se observa una PCR, ¿no? Tiene fondo negro, se ven bandas brillantes, y eso es porque se pone un intercalador de ADN que se llama bromuro de tidio. Entonces, cuando al bromuro de tidio lo ponen en contacto con luz ultravioleta, va a brillar, y eso que se observa en el ¿Así como lo puse en el examen? ¿Ah? ¿Así como lo puse en el Como lo examen? puse en el examen. Así es un resultado de PCR. Idéntico a la pregunta del examen que fallamos. No les podía preguntar lo mismo que a los del 6 a 2. Entonces, el tratamiento, no hay un tratamiento específico para adenovirus, pero sirven dos fármacos que son muy utilizados para el tratamiento. Uno se llama ribavirina y otro se llama cidofovir. Entonces, uno es ribavirina, R-I-B larga, A-V-R-I-N-A, ribavirina. Y el otro es cidofovir, con C. Cidofovir, con V. Cidofovir, ribavirina. Esos son los tratamientos que se han utilizado por años, pero no son específicos para este virus. ¿Alguien ha escuchado de la terapia génica? ¿Alguien sabe qué es la terapia génica? ¿No? ¿Samani, sabes qué es la terapia génica? ¿No? ¿Linet? ¿Nolasco? ¿Culebro? ¿Edwin? Pues por nombre, que me quiero suponer que inducen a un gen o algo así a tratar de componer algo que tenemos dañado. Eso me quiero suponer. Sí, va por ese lado. ¿Terapias con células madre que ayudan a regenerar? ¿Algo así? No. O puede que sí, pero no tanto. No sé si bueno, yo creo que con emperatriz han visto enfermedades metabólicas, ¿no? Que son producidas porque falta una enzima. Yo creo, ¿no? Entonces serían las terapias, esas que dices, serían con genes específicos. Sí, por ejemplo, ¿qué proteína? Por ejemplo, digamos, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una enzima que participa en la glucólisis. Pero cuando hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hay una anemia hemolítica, ¿no? Porque se produce la ruptura de eritrocitos. Entonces, por ejemplo, cuando hay anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, lo que podemos hacer es obtener el gen de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y ese se puede insertar en el paciente para que el paciente pueda producir esa enzima. Entonces, los adenovirus sirven para eso, sirven para terapia génica. Son utilizados para la inserción de genes que pueden
mejorar, por ejemplo, la deficiencia de una enzima. Pueden investigar, hay mucha información sobre eso, terapia génica. Entonces, un vector en terapia génica es un virus, que puede ser un adenovirus o puede ser un retrovirus, como VIH, por ejemplo, se le puede quitar los factores de virulencia, los factores de patogenicidad, perdón, que se produce la terapia génica. Entonces, si quieren checarlo, les puedo compartir videos también de terapia génica para que vean cómo funciona eso. Y los adenovirus sirven para eso, para terapia génica, para insertar genes a células. Entonces, ¿alguna duda? Si no, para que ya terminé. Yo tengo otra duda. ¿Cómo dijo que se llama la terapia? Terapia génica. Ah, Terapia génica. Entonces, Oh, ¿sí, alguna duda? ya duramos más de 40 minutos y no se cortó. Es que hoy también tuve otra clase y no se cortó. No, es que normalmente a los 40 minutos se corta ya sin necesidad de salirse. ¿Quién sabe? Entonces, ¿y alguna duda? ¿Michelle? No. ¿No? ¿Tamani? ¿No? ¿Culebro? Edwin. Ahorita no, en el examen, luego se la pido. ¿Linet? Ahora, ¿Lourdes? ¿No? ¿Velasco? No, muchas ¿No? gracias. Muy bien, ¿Vidal? ¿Vidal no está? ¿Alejandro? ¿Alejandro profe. está a dormir, yo creo? No, aquí estoy. ¿Ninguna duda? No, ninguna duda. Muy bien. ¿Quién más falta? Nacho, pero Nacho no puede hablar, que está trabajando. Y Lourdes. Entonces, pues cualquier cosa que Ya dijo que tenga. ninguna. Ok. No puedo ver aquí los comentarios. Okay. Entonces, si tiene alguna duda, me escriben y si no, nos vemos el otro jueves, ¿no? Hasta el jueves, profe. Muchas gracias, profe. Bye, bye. no deje tarea por mí. Es que tengo que dejarles. Pero ya les dije, les voy a dejar una tarea y un foro y ya eso. ay, qué lindo. Así fueran todos. Soy un amor. Entonces nos vemos, ¿no? Se cuidan. Buenas noches. Hasta Bye, bye. luego. Se cuidan. Bye.